¿Qué hace tan peligroso explorar cada planeta del sistema solar? El universo no es ese vacío silencioso y tranquilo que nos pintan en las fotos de la NASA. Es una máquina de destrucción masiva que no tiene piedad, mientras que la ciencia ficción nos tiene bien embobados con batallas de láseres, alienígenas de piel verde y naves que viajan a la velocidad de la luz. La realidad allá afuera es mucho más gacha, más cruda y, sobre todo, más solitaria. El simple entorno, lo que te rodea en cuanto pones un pie fuera de nuestra burbuja, es tu peor enemigo. No necesitas que un monstruo te ataque. Con que des un paso en falso fuera de la Tierra, la física, la química y las temperaturas más locas que te puedas imaginar se van a poner de acuerdo para borrarte del mapa en cuestión de segundos. Estamos hablando de que tu cuerpo, esa maravilla biológica de carne y hueso, no es nada frente a la fuerza bruta del cosmos. Es como si el universo tuviera un letrero de «Prohibido el paso», escrito con leyes físicas que no perdonan ni el más mínimo descuido. Si te quitas el casco o si tu traje falla tantito, no vas a tener tiempo ni de arrepentirte. La presión te va a deshacer como si fueras de papel, o el vacío te va a inflar como un globo antes de que puedas siquiera pedir auxilio. Aquí no hay segundas oportunidades ni barras de vida como en los videojuegos. Es la fragilidad humana chocando de frente contra un sistema solar que, siendo honestos, parece diseñado para que nada vivo pueda prosperar. Explorar no es un paseo dominical. Es meterse a la boca del lobo sin saber si los dientes te van a alcanzar antes de que te des cuenta de dónde estás parado. La Tierra es, básicamente, el milagro del barrio, la excepción a una regla bastante violenta. Somos como ese oasis en medio de un desierto radiactivo, protegidos por un campo magnético que nos hace el paro y una atmósfera espesa que no solo nos deja respirar, sino que nos cuida de las pedradas espaciales y de la radiación que quema todo a su paso. Pero el resto de nuestro vecindario cósmico, eso ya es otro boleto. Está hecho de puros extremos que te dejan frío, literalmente. Para poder asomar la nariz en los planetas vecinos, no nos basta con tener naves que se vean padres o motores potentes. Lo que necesitamos son verdaderas armaduras tecnológicas, trajes que parezcan tanques de guerra, porque allá afuera te esperan presiones que te aplastarían como a una lata de refresco en un segundo, vientos que corren mucho más rápido que el sonido y lluvias de ácido que derretirían hasta el metal más duro que tengamos en la Tierra. No es solo que no haya aire para los pulmones, es que el ambiente mismo es tóxico, corrosivo y letal por donde lo veas. En este recorrido vamos a ver cómo cada uno de los 7 planetas que tenemos aquí a la vuelta está buscando la forma de despachar a cualquier explorador humano que tenga la osadía de visitarlos. Vamos a pasar por desiertos donde el sol te cocina vivo y por gigantes gaseosos donde ni siquiera hay un suelo firme donde caerse muerto. Prepárate, porque vamos a desmenuzar por qué salir de casa es, posiblemente, la idea más peligrosa que se nos ha ocurrido como especie. Vamos a ver cómo Mercurio, Venus, Marte y los demás gigantes están armados hasta los dientes para que nadie, absolutamente nadie, sobreviva a la experiencia de pisar su territorio sin el equipo adecuado. Empezamos este viaje suicida con el primer vecino de la lista, un lugar que, a simple vista, parece una piedrota aburrida y gris flotando en el espacio, pero que en realidad es un verdadero campo de tortura física. Mercurio es el planeta que está más cerca del Sol, y eso ya de entrada te dice que la cosa va a estar color de hormiga. Imagínate estar parado en un lugar donde el Sol no es ese circulito amarillo buena onda que ves en la tarde en la playa, sino un monstruo gigantesco que ocupa gran parte del cielo y que parece que te quiere devorar vivo. Aquí no hay aire, no hay brisa, no hay ni una sola nube que te haga el paro de tapar tantito el calor. Mercurio es un mundo de extremos tan locos que, neta, parece que el planeta tiene un trastorno de personalidad múltiple.
Es el desierto de los desiertos, un lugar donde la palabra clima ni siquiera existe porque no hay una atmósfera que aguante el relajo. Lo que tienes es un vacío casi total, una exósfera tan rala que los átomos de gas prefieren salir corriendo al espacio antes que quedarse ahí pegados. La primera forma en la que Mercurio intentaría borrarte del mapa es con un choque térmico que no aguantaría ni el acero más reforzado. Como no hay una capa de gases que atrape el calor o que lo distribuya por todo el planeta, Mercurio vive en una bipolaridad térmica que te deja frío nada más de pensarla. Si te toca estar del lado donde pega el sol, prepárate para sentir lo que es estar dentro de un horno industrial a máxima potencia. Estamos hablando de unos 430 grados Celsius. Para que te des una idea, eso es más que suficiente para derretir el plomo. Si dejaras caer una barra de metal en el suelo, verías cómo se hace un charquito en menos de lo que canta un gallo. Tu traje espacial, por muy sofisticado que sea, empezaría a cocinarse por fuera y tú, allá adentro, sentirías cómo tus fluidos corporales empiezan a protestar. Pero lo peor no es solo el calor, sino lo que pasa si se te ocurre dar unos pasos hacia la sombra, o si te toca la noche. Sin una atmósfera que guarde el calorcito del día, la temperatura se desploma de una forma violenta, bajando hasta los 180 grados bajo cero. Es un salto de 600 grados en un abrir y cerrar de ojos. No existe material en la Tierra, ni tecnología que hayamos inventado, que pueda soportar esa fatiga térmica. Los materiales se expanden con el calor y se contraen con el frío. En Mercurio, esa danza de expansión y contracción es tan salvaje que cualquier estructura se haría pedazos, se agrietaría y se desmoronaría como si fuera de cristal viejo. Y no creas que por estar en la sombra ya la libraste. Ahí es donde entra el segundo verdugo de este planeta, la radiación solar. Como Mercurio está tan pegado al Sol y no tiene un campo magnético robusto ni una atmósfera que le sirva de escudo, la superficie es bombardeada constantemente por todo lo que el Sol escupe. Estamos hablando de vientos solares que son básicamente ráfagas de partículas cargadas que viajan a velocidades de miedo, y una radiación ultravioleta tan intensa que te freiría el ADN en segundos. Estar ahí afuera es como meterse a un microondas gigante sin puerta. Incluso si pudieras aguantar el calor o el frío extremo, la radiación invisible atravesaría tu traje, tus huesos y tus células, rompiendo tus cadenas genéticas y causando un daño que ningún médico podría reparar. Es una muerte silenciosa, pero segura. No verías nada, no sentirías nada al principio, pero por dentro tu cuerpo se estaría desintegrando a nivel molecular. Es una verdadera carnicería invisible. Caminar por la superficie de Mercurio también sería una pesadilla técnica. El suelo está cubierto de un polvo fino y gris llamado regolito, que es básicamente roca pulverizada por miles de millones de años de impactos de meteoritos. Como no hay atmósfera que queme las rocas que caen del espacio, hasta el granito más chiquito llega a la superficie con toda su fuerza, golpeando el suelo como si fuera una bala. Mercurio está lleno de cicatrices, cráteres sobre cráteres que te cuentan la historia de una paliza cósmica que no termina. Si fueras caminando por ahí, no solo tendrías que cuidarte de no caerte en un barranco de kilómetros de profundidad, sino que tendrías que estar alerta por si a una piedrita espacial se le ocurre aterrizar cerca de ti. Sin aire que la frene, ese micrometeorito te atravesaría el casco antes de que pudieras decir aguas. Es como estar en un campo de tiro donde el tirador es el universo mismo y tú eres el blanco más fácil. Además, hay algo muy raro con la geología de este lugar. Mercurio se está encogiendo. Sí, así como lo oyes. El planeta tiene un núcleo de hierro gigantesco, mucho más grande de lo que debería ser para su tamaño, y a medida que ese núcleo se ha ido enfriando a lo largo de eones, el planeta se ha ido arrugando como una uva pasa. Esto ha creado unas fallas enormes,
unos acantilados que los científicos llaman escarpes, que pueden tener cientos de kilómetros de largo y más de 1 kilómetro de altura. Imagínate intentar escalar una pared de roca sólida en un mundo donde el suelo se está comprimiendo bajo tus pies. La inestabilidad es la norma. Aunque no hay terremotos como los de la Tierra provocados por placas tectónicas, el simple hecho de que el planeta se esté haciendo chiquito genera tensiones en la corteza que harían que cualquier asentamiento humano fuera una propuesta de muy alto riesgo. Y luego está el tema del tiempo, que en Mercurio es una locura total. El planeta gira tan lento sobre su propio eje que un día dura muchísimo más que en la Tierra. Pero lo más extraño es que su órbita alrededor del Sol es muy rápida. El resultado de este relajo es que, si estuvieras parado en ciertos puntos de la superficie, verías al Sol salir. Luego parecería que se arrepiente y se regresa un poquito, para después seguir su camino. Es un baile celestial que te revolvería el estómago y el sentido del tiempo. Estarías atrapado en un ciclo de luz cegadora y calor infernal que parece no tener fin, seguido de una noche eterna y gélida donde el vacío del espacio te observa con indiferencia. No hay ciclos naturales que nuestro cuerpo pueda entender. El ritmo circadiano se iría a la basura en menos de 24 horas, dejándote desorientado, cansado y al borde del colapso mental, si es que el ambiente no te mata primero. Incluso la gravedad es un problema, aunque no lo parezca. Mercurio es pequeño, tiene apenas un 38% de la gravedad terrestre. Podrías pensar que eso está padre porque podrías saltar muy alto, pero para un cuerpo humano acostumbrado a la presión y a la fuerza de la Tierra, estar en un ambiente de baja gravedad por mucho tiempo es una sentencia de muerte lenta. Tus músculos se empezarían a atrofiar, tus huesos perderían densidad y se volverían quebradizos como popotes, y tu sistema cardiovascular se volvería flojo porque el corazón ya no tendría que esforzarse tanto para bombear sangre. Estarías perdiendo tu integridad física mientras intentas sobrevivir a un entorno que te quiere derretir o congelar. Es una pelea que no puedes ganar. Por donde lo mires, Mercurio es un lugar que te dice «lárgate» con cada uno de sus átomos. No hay agua, no hay aire, no hay protección. Es un desierto de ceniza y roca que ha sido castigado por el Sol desde el principio de los tiempos. Explorarlo no es solo un reto de ingeniería, es un desafío a las leyes de la biología. Cada paso que dieras en ese suelo polvoriento sería una apuesta contra el destino. La tecnología necesaria para mantener a un ser humano vivo ahí tendría que ser perfecta, sin margen de error, porque en Mercurio el error más pequeño se paga con la vida en una fracción de segundo. Es un recordatorio de que, aunque estemos muy cerca de nuestra estrella, esa cercanía no es un abrazo cálido, sino un beso de fuego que consume todo lo que toca. Y pensar que este es solo el primer planeta, el que está aquí cerquita. La cosa se pone todavía más densa cuando dejas atrás este horno de piedra y te diriges hacia el siguiente mundo. Uno que es famoso por ser el gemelo de la Tierra, pero que en realidad esconde un secreto mucho más oscuro y asfixiante. Si Mercurio es un desierto bipolar, lo que sigue es una pesadilla de la que no podrías despertar, un lugar donde la presión y el ácido dictan las reglas del juego. Dejando atrás el desierto bipolar de Mercurio, nos movemos hacia un mundo que en los libros de texto suelen llamar el gemelo de la Tierra. A simple vista, desde lejos, Venus se ve hasta bonito, con ese brillo blanco y amarillento que lo hace destacar como el lucero de la mañana. Pero no te dejes engañar por las apariencias, porque si Mercurio es un horno, Venus es, literalmente, la definición de un infierno bíblico del que no hay escapatoria. Aquí no estamos hablando de un lugar con mal clima. Estamos hablando de un entorno que parece diseñado con saña para destruir cualquier rastro de tecnología o vida biológica en cuestión de milisegundos. La neta, comparar a la Tierra con Venus
Es como comparar un jardín de niños con una zona de guerra activa. Comparten el tamaño y la masa, pero ahí se acaba toda la similitud. En cuanto cruzas el umbral de su atmósfera, te das cuenta de que te metiste en la boca de un monstruo que no solo te quiere quemar, sino que te quiere triturar y luego disolver en ácido, para que no quede ni el recuerdo de que estuviste ahí. Lo primero que te daría la bienvenida en Venus no es el calor, sino la presión atmosférica, que es algo que simplemente no podemos procesar con nuestra experiencia aquí en la Tierra. Imagínate que estás parado en la superficie. La atmósfera es tan densa, compuesta casi totalmente por dióxido de carbono, que ejerce una presión 90 veces superior a la que sientes a nivel del mar. Para que te des una idea clara, estar en la superficie de Venus es el equivalente exacto a estar a 1 kilómetro de profundidad en el océano terrestre. Si intentaras salir de tu nave sin una protección que fuera básicamente un submarino blindado, no tendrías ni tiempo de sentir dolor. La presión te aplastaría como si fueras una lata de refresco bajo las llantas de un tráiler cargado. Tus pulmones colapsarían, tus huesos se harían polvo y tu cuerpo entero se reduciría a una fracción de su tamaño original en un parpadeo. Es una prensa hidráulica natural que no descansa, un peso invisible pero masivo que te mantiene clavado al suelo mientras te hace pedazos. El aire ahí abajo no se comporta como un gas normal. Es lo que los científicos llaman un fluido supercrítico, algo que tiene propiedades de gas y de líquido al mismo tiempo. Caminar en Venus sería como intentar avanzar a través de una alberca llena de melaza caliente y pesada, donde cada movimiento requiere una fuerza sobrehumana. Pero supongamos que, por un milagro de la ingeniería, logras construir un traje que aguante esa presión brutal. ¡Felicidades! Ahora tienes que lidiar con el calor. Y aquí es donde la cosa se pone verdaderamente de la patada. Venus sufre del efecto invernadero más descontrolado y salvaje de todo el sistema solar. Ese CO2 tan espeso atrapa el calor del Sol y no lo deja salir ni de chiste. La temperatura promedio en la superficie es de unos 475 grados Celsius. Lo más aterrador es que, a diferencia de Mercurio, en Venus no hay alivio nocturno. Da igual si es de día o si es de noche, o si estás en el Ecuador o en los polos. La temperatura es constante, un calor sofocante que derretiría el plomo, el zinc y la mayoría de los componentes electrónicos convencionales. Es un horno de convección gigante donde el aire mismo está ardiendo. Tu equipo de refrigeración tendría que trabajar a niveles astronómicos solo para que no te cocinaras en tu propio jugo dentro del traje. Y seamos honestos, no hay batería ni sistema que aguante ese ritmo por mucho tiempo. Y por si la presión y el calor no fueran suficientes para mandarte al otro mundo, Venus tiene un as bajo la manga que es pura maldad química: sus nubes. Si miras hacia arriba, no verías un cielo azul ni estrellas, sino una neblina perpetua de color amarillento-naranja que lo cubre todo. Esas nubes no están hechas de vapor de agua como las de nosotros. Están compuestas de ácido sulfúrico concentrado. Aunque el ácido no suele llegar al suelo porque se evapora antes de tocar la superficie debido al calor extremo, un fenómeno llamado virga, la atmósfera está saturada de vapores corrosivos. Cualquier parte metálica de tu nave, cualquier sello de goma de tu traje, cualquier lente de tus cámaras empezaría a ser devorado por la corrosión en cuanto hiciera contacto con el ambiente. Es un mundo que literalmente te está masticando con químicos mientras te cocina y te aplasta. La visibilidad es pésima. Apenas se filtra un poco de luz solar que le da a todo un tono rojizo y lúgubre, como si estuvieras atrapado en una pesadilla eterna de la que no puedes despertar. La historia de la exploración de Venus es una prueba de lo hostil que es este lugar. Los soviéticos, con sus misiones Venera, allá por los años 70 y 80, fueron los únicos que lograron poner naves en el suelo y mandar fotos de vuelta. ¿Y sabes cuánto duraron? La que más aguantó estuvo viva apenas un par de horas antes de que el planeta la aniquilara.
Eran máquinas construidas como tanques, pesadísimas y ultra reforzadas. Y aún así, Venus las despachó como si fueran juguetes de plástico. Las fotos que mandaron muestran un paisaje de rocas volcánicas planas, oscuras y afiladas, bajo un cielo pesado que parece que se te va a caer encima en cualquier momento. No hay viento fuerte en la superficie, apenas una brisa lenta, pero como el aire es tan denso, esa brisa tiene la fuerza de un río embravecido. Si una ráfaga te golpea, te tumbaría con la facilidad con la que una ola tumba a un niño en la playa. Geológicamente, Venus es un caos absoluto. Está cubierto de miles de volcanes, algunos de los cuales podrían seguir activos hoy en día, lanzando lava que fluye lentamente por las llanuras abrasadoras. No hay agua, ni una gota. El agua que pudo haber tenido hace miles de millones de años se evaporó y se perdió en el espacio, dejando atrás un mundo seco, estéril y amargo. La falta de placas tectónicas como las de la Tierra hace que el calor interno del planeta se acumule durante siglos, hasta que, de repente, toda la corteza se funde o se renueva en eventos catastróficos globales. Estar ahí es estar parado sobre una bomba de tiempo geológica en un ambiente que parece odiar la estructura misma de la materia orgánica. Incluso el sonido en Venus sería extraño. Debido a la densidad de la atmósfera, el sonido viajaría de forma diferente, más lento y con un tono más grave, pero probablemente lo único que escucharías antes de morir sería el crujido del metal de tu nave, cediendo ante la presión o el rugido sordo de la atmósfera, moviéndose como un océano de gas caliente. Es un lugar donde la soledad se siente física, donde el cielo te aplasta y el aire te quema los pulmones si te atreves a dar un respiro. No hay nada en Venus que sea amigable para el ser humano. Es el recordatorio más grande de que el hecho de que un planeta tenga el mismo tamaño que el nuestro no significa absolutamente nada si no tiene el equilibrio perfecto de gases y campos magnéticos que nosotros damos por sentado. Explorar Venus no es solo un suicidio, es una forma de desaparecer por completo. No quedarían huesos, no quedaría ropa, no quedaría nada. Solo una mancha de carbono y sales minerales esparcidas en un suelo que ha visto pasar eones, sin conocer la frescura de una gota de agua. Es el gemelo malvado que tomó el camino equivocado en la evolución planetaria y se convirtió en una trampa mortal de la que ni la luz puede escapar con facilidad. Y lo más increíble es que, después de este horror de ácido y presión, el siguiente destino en nuestro sistema parece, a comparación, un paraíso de vacaciones. Pero no te equivoques, porque Marte, el planeta rojo, tiene sus propias formas, mucho más sutiles y traicioneras, de recordarte que el espacio no es tu casa y que la muerte allá afuera tiene 1000 caras diferentes, algunas tan silenciosas que ni siquiera las verías venir. Después de dejar atrás esa olla express de ácido y fuego que es Venus, llegamos a un lugar que, a simple vista, parece mucho más amigable, casi como si nos estuviera invitando a pasar. Marte, el famoso planeta rojo, es el consentido de la ciencia ficción y el objetivo número 1 de todos los millonarios que sueñan con colonizar el espacio. Pero no te dejes engañar por esas fotos de paisajes que parecen sacados de un desierto en Chihuahua o de los cañones de Arizona. Marte es una trampa silenciosa, un mundo que te vende la idea de ser una segunda Tierra, mientras, por debajo del agua, está preparando 1001 formas de despacharte al otro mundo sin que te des cuenta. Si Venus es un golpe directo en la cara, Marte es un veneno lento que te va consumiendo los huesos, la sangre y hasta el ánimo. Es el maestro del engaño cósmico. Se ve habitable, se ve familiar, pero la neta es que es un cementerio congelado y radiactivo que no tiene la más mínima intención de dejarte vivir. El primer gran problema de Marte, y el más traicionero de todos, es su atmósfera, o más bien, la falta de ella. Imagínate que llegas ahí, te bajas de tu nave y ves ese horizonte rojizo tan imponente.
Si se te ocurriera, por pura curiosidad o descuido, quitarte el casco, aunque sea un segundo, no morirías simplemente por falta de aire. Lo que pasaría es mucho más asqueroso y violento. La atmósfera de Marte es tan delgada, tiene menos del 1% de la densidad de la Tierra, que la presión es prácticamente inexistente. Existe algo que los científicos llaman el límite de Armstrong, y en Marte tú estás muy por encima de ese límite. A esa presión tan baja, el punto de ebullición de los líquidos cae por los suelos. ¿Qué significa esto en español simple? Que los fluidos de tu cuerpo, tu saliva, tus lágrimas y, lo más gacho, tu propia sangre, empezarían a hervir a la temperatura normal de tu cuerpo. No es que te vayas a quemar, es que el gas disuelto en tu sangre saldría de solución formando burbujas, como cuando abres una soda bien fría y empieza a sacar espuma. Te inflarías como un globo, tus tejidos se hincharían y tu sistema circulatorio colapsaría en lo que tardas en darte cuenta de tu error. Morirías de una forma espantosa mientras sientes cómo te evaporas por dentro. Pero supongamos que mantienes el casco bien puesto y tu traje está perfectamente presurizado. Ahora tienes que enfrentarte al frío, y no es un frío de ponte un suéter y ya. Marte es un desierto helado. Aunque en un día de verano muy loco en el Ecuador, la temperatura podría llegar a unos aceptables 20 grados Celsius. Eso es solo a nivel del suelo, y durante un ratito, en cuanto el sol se oculta, o si te mueves tantito hacia los polos, la temperatura cae en picada hasta los 125 grados bajo cero. Es un frío que muerde, que congela los mecanismos de cualquier robot y que haría que las baterías de tus equipos se murieran en cuestión de minutos si no tienes un sistema de calefacción nuclear o algo muy pesado. Es un mundo donde el dióxido de carbono se congela y se convierte en nieve seca. Imagínate lo que eso le haría a tus pulmones si llegaras a inhalar ese aire. Te congelaría las vías respiratorias al instante. Y hablando de inhalar cosas, aquí viene el asesino invisible que nadie menciona en las películas: el polvo marciano. Marte está cubierto de una capa de polvo finísimo, casi como el talco, pero con una diferencia mortal. Este polvo no es solo tierra roja, está cargado de unos químicos llamados percloratos. Estas sales son extremadamente tóxicas para los seres humanos. Si ese polvo llega a entrar en tu hábitat, y créeme, va a entrar porque se pega a todo por la estática, empezarías a respirarlo. Los percloratos atacan directamente la glándula tiroides, destruyendo tu sistema hormonal y matándote lentamente por intoxicación química. Además, ese polvo es súper abrasivo. Como no hay agua que redondee los granos de arena, cada partícula es como un pequeño cristal con filos cortantes. Ese polvo se mete en los sellos de los trajes, en los engranajes de las máquinas y en los filtros de aire, echando a perder todo lo que toca. Es como vivir dentro de una lija gigante que te está lijando los pulmones y el equipo cada segundo que pasas ahí. Y no podemos olvidar las tormentas de polvo. En la Tierra, una tormenta de arena es molesta, pero en Marte, estas cosas pueden volverse globales. Una tormenta puede empezar en una región pequeña y en pocos días cubrir el planeta entero con una manta de polvo que bloquea la luz del sol por semanas o meses. Si dependes de paneles solares para sobrevivir, ya te cargó el payaso. Te quedarías a oscuras, sin energía, en un frío insoportable y rodeado de un polvo que te quiere envenenar. Aunque el viento no es tan fuerte como para volcar una nave, porque la atmósfera es muy delgada y no tiene mucha fuerza, el simple hecho de que te quite la luz y te llene de mugre tóxica es suficiente para que tu misión se convierta en una película de terror. Ahora, hablemos de la radiación. La Tierra tiene un campo magnético global que nos cuida como un escudo invisible, desviando las partículas cargadas del Sol. Marte, por el contrario, perdió su campo magnético hace miles de millones de años. Está totalmente encuerado frente al espacio.
Esto significa que la superficie de Marte es bombardeada constantemente por rayos cósmicos y radiación solar de alta energía. Estar caminando por Marte es como estarte tomando radiografías de cuerpo completo una tras otra, sin parar. A largo plazo, esto destruye tu ADN, te garantiza un cáncer seguro y debilita tu sistema inmunológico hasta dejarte indefenso. Para vivir ahí, tendrías que enterrar tu casa bajo varios metros de tierra marciana, con todo y sus percloratos tóxicos, solo para que la radiación no te fría el cerebro. No es la vida glamurosa que nos venden, es vivir como un topo en una cueva radiactiva. La gravedad también te pasaría factura. En Marte, la gravedad es solo el 38% de la Tierra. Al principio, te sentirías como un superhéroe, saltando de aquí para allá y cargando cosas pesadas sin esfuerzo. Pero el cuerpo humano es muy flojo y se adapta rápido. Sin el peso constante de la Tierra, tus huesos empezarían a perder calcio y se volverían porosos y frágiles. Tus músculos, incluyendo el corazón, se harían pequeños y débiles porque ya no tienen que trabajar tanto. Después de unos meses en Marte, si intentaras regresar a la Tierra, tus piernas se romperían bajo tu propio peso y tu corazón no tendría la fuerza para mandar sangre a tu cabeza. Serías un inválido físico por el resto de tus días. Es una degradación biológica silenciosa que te va desarmando por dentro mientras tú crees que estás muy a gusto saltando por las dunas. Incluso el paisaje, que se ve tan bonito en las fotos del rover Curiosity, es un recordatorio de la violencia del pasado. Marte tiene el volcán más grande del sistema solar, el Monte Olimpo, que es 3 veces más alto que el Everest. Imagínate la cantidad de lava y caos que tuvo que haber ahí para crear semejante monstruo. Y luego está el Valles Marineris, un cañón tan largo que cruzaría todo Estados Unidos y tan profundo que el Gran Cañón del Colorado parecería una grieta en la banqueta. Marte es un mundo de cicatrices geológicas gigantescas que te hacen sentir diminuto e insignificante. La soledad ahí es algo que te cala hasta los huesos. No hay un solo ruido, ni un pájaro, ni el sonido del viento moviendo hojas, porque no hay hojas. Solo es el silbido sordo de una atmósfera rala y el crujido de tus propias botas sobre un suelo que lleva muerto millones de años. Así que, aunque Marte nos atraiga con sus puestas de sol azules, sí, en Marte los atardeceres son azules porque el polvo dispersa la luz de forma diferente, y su promesa de un nuevo comienzo, la realidad es que es un lugar que te odia de una forma muy educada. No te va a aplastar como Venus, ni te va a cocinar como Mercurio de inmediato, pero te va a ir quitando la vida pedacito a pedacito. Te va a hervir la sangre, te va a envenenar los pulmones, te va a freír las células con radiación y te va a ablandar los huesos hasta que no seas más que un saco de carne inútil. Marte es el sueño de la humanidad, pero también podría ser su tumba más colorida. Y lo peor de todo es que, si crees que esto ya está difícil, ni te imaginas lo que te espera cuando dejes atrás los planetas rocosos y te internes en el reino de los gigantes. Porque si Marte es una trampa, Júpiter es un monstruo que ni siquiera te va a dar la oportunidad de tocar el suelo, simplemente porque no tiene. Prepárate, porque lo que sigue es entrar en el territorio de los dioses gaseosos, donde las reglas de la física se vuelven locas y la supervivencia es simplemente imposible. Dejamos atrás las piedrotas del sistema interior, esos mundos rocosos donde, mal que bien, tenías un suelo que pisar, y nos adentramos en el territorio de los verdaderos pesos pesados. Cruzar el cinturón de asteroides es como pasar la frontera hacia un reino donde las reglas de la física que conoces se van directo a la basura, y el rey indiscutible de este barrio es Júpiter. La neta, Júpiter no es solo un planeta, es casi como un mini sistema solar por derecho propio, una mole de gas tan gigantesca que podrías meter a todos los demás planetas del sistema dentro de él.
Y todavía te sobraría espacio para un montón de lunas. Pero no te dejes apantallar por sus colores bonitos o por sus bandas de nubes, que parecen una pintura de acuarela. Júpiter es un monstruo, una estrella fallida que se quedó con las ganas de brillar y que ahora se dedica a despedazar cualquier cosa que se le acerque con una hazaña que te deja helado. Si creías que Marte era difícil, Júpiter es el jefe final de un videojuego que no puedes ganar ni haciendo trampa. El primer gran problema de Júpiter, y el que te mataría mucho antes de que siquiera pudieras ver las nubes de cerca, es su campo magnético. Es el más fuerte de todo el sistema planetario, una estructura invisible pero letal que se extiende por millones de kilómetros. Este campo magnético actúa como una red gigante que atrapa partículas cargadas del Sol y de su luna volcánica, Io, acelerándolas a velocidades cercanas a la de la luz. El resultado son unos cinturones de radiación tan intensos que harían que los de la Tierra parecieran un juego de niños. Si te acercaras en una nave normalita, sin un blindaje de plomo de varios metros de espesor, la radiación freiría tus circuitos electrónicos en un segundo y tus células biológicas en medio parpadeo. Es como meterte de cabeza en un acelerador de partículas. No hay traje espacial ni tecnología actual que aguante ese bombardeo constante. Antes de que pudieras decir qué bonito se ve el planeta, ya estarías muerto por un colapso total de tu sistema nervioso y una falla masiva de tus órganos. Júpiter no te quiere ahí y te lo hace saber con energía pura. Pero digamos que traes una nave nivel Dios y logras atravesar esa barrera de radiación. Ahora viene lo bueno: intentar aterrizar. Aquí es donde la realidad te da un periodicazo en la nariz, porque en Júpiter no hay suelo. No hay una superficie sólida donde puedas poner una bandera y tomarte la foto. Júpiter es una bola de gas que se vuelve cada vez más densa a medida que bajas. Si te soltaras en la atmósfera, empezarías a caer y caer en un abismo sin fin. Al principio, estarías rodeado de nubes de amoníaco congelado, con temperaturas de unos 145 grados bajo cero. El paisaje sería una neblina de colores ocres y blancos, pero con vientos que corren a más de 600 kilómetros por hora, sacudiéndote como si fueras una hoja de papel. No podrías ver nada, solo sentirías cómo la gravedad de Júpiter, que es 2,5 veces más fuerte que la de la Tierra, te jala hacia el centro con una fuerza implacable. Te sentirías pesadísimo, como si tuvieras a 3 personas cargadas en los hombros, mientras te hundes en la oscuridad. A medida que vas bajando, la cosa se pone color de hormiga. La presión atmosférica empieza a subir de una forma que no te puedes imaginar. En la Tierra, estamos a una atmósfera de presión. En Júpiter, después de unos cuantos kilómetros de caída, la presión sería suficiente para aplastar tu nave como si fuera una uva. Y el calor. El calor es otra historia. Júpiter emite más calor del que recibe del Sol, porque se sigue comprimiendo por su propia gravedad. Así que, mientras más te hundes, más sube la temperatura. Pasarías de un frío polar a un calor sofocante en cuestión de minutos. Pero no es un calor seco, es una sopa de gases calientes y densos que empezarían a desintegrar los materiales de tu traje. Estarías atrapado en una caída libre hacia un horno de presión gigante, donde la luz del sol ya no llega, y todo lo que te rodea es un rugido sordo de una atmósfera que se está volviendo líquida por la pura fuerza de la compresión. Y si por alguna razón logras sobrevivir a esa profundidad, llegarías a la zona más extraña y aterradora de Júpiter, el océano de hidrógeno metálico. A unos 13.000 kilómetros de profundidad, la presión es tan bestial que los átomos de hidrógeno se rompen y el gas empieza a comportarse como un metal líquido. Es algo que aquí en la Tierra apenas podemos crear en laboratorios por fracciones de segundo, pero en Júpiter hay un océano entero de esa cosa. Este hidrógeno metálico es el que genera el campo magnético del planeta porque conduce la electricidad de una forma increíble. Estar ahí
Sería como estar dentro de un cortocircuito planetario, rodeado de corrientes eléctricas masivas y presiones que alcanzan millones de veces la de la Tierra. A este punto, ya no serías ni cenizas, serías una sopa de átomos mezclada con el interior del planeta. No hay forma de bajar al núcleo de Júpiter, porque la física misma te desarma mucho antes de llegar. No podemos hablar de Júpiter sin mencionar su rasgo más famoso, la Gran Mancha Roja. Es una tormenta tan grande que la Tierra entera cabría dentro de ella, y ha estado rugiendo por al menos 300 años. Imagínate un huracán que nunca se acaba, con vientos que despedazarían cualquier cosa que se le acerque. No es solo aire moviéndose, es una masa de nubes cargadas de químicos complejos que le dan ese color rojizo, girando en contra de las manecillas del reloj en un baile de violencia pura. Si tu nave cayera ahí, serías triturado por la turbulencia antes de que pudieras siquiera medir la velocidad del viento. Es un recordatorio de que en Júpiter el clima no es algo que cambia cada día. Es una fuerza de la naturaleza que domina todo el planeta con una escala que nos hace ver como hormigas. Incluso el entorno de Júpiter es peligroso. Sus lunas son mundos increíbles, pero cada una tiene su propia forma de matarte. Io te bañaría en lava y radiación. Europa te congelaría en un desierto de hielo antes de que pudieras buscar agua en su océano interno. Y Ganímedes te recordaría que ni siquiera las lunas más grandes tienen piedad. Júpiter domina todo a su alrededor con su gravedad, lanzando cometas y asteroides de un lado a otro como si fueran canicas. De hecho, se dice que Júpiter es el aspirador del sistema solar, porque su gravedad atrae a muchos objetos que de otro modo podrían chocar contra la Tierra. Pero esa misma protección es la que lo hace tan letal para nosotros. Su abrazo es tan fuerte que te deshace. La escala de Júpiter es algo que el cerebro humano no alcanza a procesar bien. Estamos acostumbrados a mundos donde hay un horizonte, un suelo y un cielo. En Júpiter, el cielo es el suelo, y el suelo es un abismo de metal líquido. Es un planeta que no tiene piedad con la vida orgánica. Es un laboratorio de física extrema donde la materia se comporta de formas que apenas estamos empezando a entender. Intentar explorar Júpiter desde adentro es como intentar explorar el interior de una explosión nuclear en cámara lenta. Es fascinante, es hermoso desde lejos con sus bandas de colores y sus tormentas ovaladas, pero de cerca es la definición de la hostilidad absoluta. Si alguna vez enviamos humanos a esa zona, lo más seguro es que nunca bajen al planeta. Se quedarían en las lunas, escondidos bajo capas de hielo o en cuevas volcánicas, mirando de reojo a ese gigante que domina el cielo. Júpiter es un rey que exige respeto, y ese respeto se paga con la distancia. No puedes domesticar a un gigante gaseoso, solo puedes observar cómo su gravedad y su radiación mantienen a raya a cualquiera que tenga la arrogancia de creer que puede conquistarlo. Es un mundo de sombras, de electricidad y de presiones que desafían la imaginación. Y lo más increíble es que, después de este monstruo radiactivo, todavía nos falta conocer a su hermano, el de los anillos elegantes, que aunque se ve más tranquilo y sofisticado, guarda sus propios secretos mortales en un túnel de viento que te dejaría sin aliento antes de que pudieras decir Saturno. Júpiter fue solo la introducción a los gigantes, y la lección es clara. En el espacio exterior, el tamaño sí importa, y mientras más grande es el planeta, más rápido encuentra la forma de borrarte de la existencia. Dejando atrás la furia radiactiva de Júpiter, nos movemos hacia el que probablemente sea el planeta más fotogénico y admirado de todo nuestro vecindario, Saturno. La neta, si hiciéramos un concurso de belleza espacial, Saturno se llevaría la corona sin despeinarse. Esos anillos son la envidia del sistema solar, una joya que brilla con una elegancia que te deja con el ojo cuadrado. Pero no te dejes apantallar por su apariencia de planeta buena onda. Saturno
Es como una modelo de pasarela que, en cuanto te acercas, te saca una motosierra. Es un gigante gaseoso que, aunque parece un poco más tranquilo que su hermano mayor Júpiter, guarda en sus entrañas una violencia climática que te haría desear nunca haber salido de la Tierra. Si Júpiter es un monstruo que te aplasta y te fríe, Saturno es un túnel de viento infinito que te despedazaría antes de que pudieras siquiera admirar sus anillos de cerca. Lo primero de lo que tenemos que hablar, porque es lo que todos vemos, son sus anillos. De lejos parecen un disco sólido, plano y suave, como si alguien hubiera puesto un vinilo gigante alrededor del planeta. Pero la realidad es que son un campo minado de proporciones épicas. No hay nada sólido ahí. Lo que ves es una danza caótica de miles de millones de pedazos de hielo y roca, algunos tan chiquitos como un grano de arena y otros tan grandes como una montaña o una ciudad entera. Estos trozos están chocando entre sí constantemente, moviéndose a velocidades orbitales que harían que una bala pareciera un caracol. Intentar cruzar los anillos con una nave espacial es, básicamente, jugar a la ruleta rusa con una pistola totalmente cargada. Un solo impacto de una de estas piedritas de hielo, moviéndose a miles de kilómetros por hora, atravesaría tu blindaje como si fuera mantequilla caliente. Saturno no necesita un campo magnético asesino para defenderse, aunque también tiene uno. Tiene su propio cinturón de seguridad hecho de escombros que trituran cualquier cosa que intente pasar sin permiso. Pero supongamos que logras esquivar los billones de proyectiles de hielo y te adentras en la atmósfera del planeta. Aquí es donde te das cuenta de por qué a Saturno le dicen el Señor de los Vientos. La neta, lo que pasa en la atmósfera de este gigante deja a cualquier huracán de la Tierra como si fuera un soplido de un ventilador viejo. En Saturno, los vientos en el ecuador pueden alcanzar los 1800 kilómetros por hora. Para que dimensiones la bronca en la que te estarías metiendo, un huracán de categoría 5 en la Tierra, de esos que arrancan árboles y casas de raíz, tiene vientos de unos 250 kilómetros por hora. Saturno es 7 veces más rápido que eso. A esas velocidades, el viento no solo te empuja, el viento te corta, te desintegra. La turbulencia es tan salvaje que tu nave sería sacudida hasta que cada tornillo y cada remache salieran volando. No habría forma de estabilizarse, no habría forma de navegar. Serías como una mosca atrapada en una turbina de avión, dando vueltas en una oscuridad amarillenta de nubes de amoníaco hasta que no quedara nada de ti. Y si te vas hacia los polos, la cosa se pone todavía más rara y aterradora. En el polo norte de Saturno hay una estructura que ha dejado a los científicos rascándose la cabeza por décadas. El hexágono. Es una corriente en chorro, una tormenta perpetua que tiene una forma geométrica casi perfecta de 6 lados. Es algo que no parece natural, pero ahí está. Una mancha gigante de miles de kilómetros de ancho donde los vientos giran en una geometría imposible. Estar ahí dentro sería como meterte en una licuadora geométrica gigante. ¿Por qué tiene esa forma? Todavía no lo sabemos a ciencia cierta, pero lo que sí sabemos es que es una muestra de la escala masiva de las fuerzas que mueven este planeta. Saturno no juega con tormentas circulares normales. Saturno hace figuras geométricas con la fuerza de sus vientos solo porque puede. Ahora, hablemos de lo que hay debajo de esas nubes de color caramelo. Al igual que Júpiter, Saturno no tiene una superficie sólida. Es una bola de hidrógeno y helio que se va volviendo más densa y caliente a medida que te hundes en ella. Pero hay un fenómeno aquí que es sacado de una película de ciencia ficción: la lluvia de helio. Los científicos creen que, a ciertas profundidades, el helio se condensa y cae hacia el interior del planeta como si fuera lluvia, pero una lluvia metálica y caliente que genera una cantidad enorme de energía. Mientras vas cayendo, la presión empezaría a hacer su chamba. Saturno es el planeta menos denso del sistema solar. De hecho, si tuvieras una tina de agua lo suficientemente grande,
Saturno flotaría. Pero no dejes que ese dato te confunda. Que sea poco denso no significa que sea suave. La presión en sus profundidades sigue siendo lo suficientemente bestial como para convertir el hidrógeno en un metal líquido conductor de electricidad. Si logras sobrevivir a los vientos supersónicos, la presión te convertiría en una mancha de carbono antes de que pudieras ver qué hay en el centro. Otro peligro silencioso de Saturno es el frío extremo en sus capas superiores. Estamos mucho más lejos del Sol que en Júpiter, y eso se nota. Las temperaturas en la parte alta de las nubes rondan los 180 grados bajo cero. Es un frío que paraliza la materia, que vuelve quebradizo el metal y que detendría cualquier reacción química en tu cuerpo de forma instantánea. Estarías lidiando con un combo mortal. Por fuera te congelas a niveles espaciales, mientras que por dentro, si bajas demasiado, te cocinas con el calor interno del planeta y te deshaces con la presión. No hay un punto medio, no hay una zona de confort. Saturno es un mundo de extremos que no te da ni un respiro. Incluso sus lunas, que son más de 100, añaden peligro al vecindario. Tienes a Titán, una luna con una atmósfera tan espesa que no puedes ver el suelo, donde llueve metano líquido y hay lagos de gas natural frío. Luego tienes a Encélado, que lanza chorros de agua congelada al espacio desde su polo sur, alimentando uno de los anillos de Saturno. Todo en este sistema está conectado por fuerzas gravitacionales inmensas, que tiran y empujan todo el tiempo. Si intentaras estacionar tu nave en la órbita de Saturno, tendrías que estar calculando constantemente las influencias de todas estas lunas para no terminar estrellado contra una de ellas o eyectado hacia el espacio profundo. La soledad en Saturno debe ser algo abrumador. Estás tan lejos de casa que la Tierra es solo un puntito azul pálido que apenas se distingue entre los anillos. La luz del Sol llega muy débil, como si fuera una tarde nublada perpetua, dándole a todo un tono amarillento y melancólico. Pero esa melancolía se rompe con el rugido constante de una atmósfera que nunca se calla. El sonido del viento en Saturno, si pudieras escucharlo a través de un micrófono resistente, sería un estruendo eterno, un grito de gases moviéndose a velocidades que desafían la lógica. No hay paz en este gigante, solo hay una elegancia fría y distante que te advierte que los humanos no pertenecemos a un lugar donde el aire corre más rápido que una bala y donde el suelo es un mito. Saturno es, en resumen, una trampa de belleza. Te atrae con sus anillos brillantes y su color suave, pero en cuanto entras en su dominio, te encuentras con un campo de batalla de hielo, vientos que te desintegran y una presión que no conoce la piedad. Es el recordatorio de que en el espacio, lo más bonito suele ser lo más letal. Y lo peor es que, conforme nos alejamos más hacia los confines del sistema solar, la luz se apaga, el calor desaparece y nos encontramos con mundos que ya no son solo gigantes de gas, sino gigantes de hielo, donde el frío es tan absoluto que la vida es una imposibilidad matemática. Prepárate, porque después de este túnel de viento llamado Saturno, vamos a entrar en el reino de lo bizarro, un lugar donde un planeta gira de lado y donde el frío alcanza récords que te congelarían el alma. Urano nos espera. Dejando atrás la elegancia peligrosa de Saturno, nos hundimos todavía más en las profundidades del sistema solar, ahí donde la luz del Sol es ya un recuerdo borroso y el calor es una leyenda urbana. Llegamos a Urano, un mundo que, neta, parece que no tiene ni pies ni cabeza. Si los planetas anteriores te querían matar con fuego, ácido o vientos supersónicos, Urano es el especialista en el frío absoluto y en lo bizarro. Es el primer gigante de hielo que nos topamos, y aunque su nombre suene a chiste en algunos idiomas, la realidad de estar ahí no tiene ninguna gracia. Es un lugar donde la física decidió tomarse unas vacaciones y dejar un desastre de proporciones planetarias.
Urano es ese vecino raro que nadie entiende, que vive en la oscuridad y que tiene costumbres que desafían cualquier lógica. Lo primero que te saca de onda de Urano es su postura. Mientras que todos los demás planetas giran más o menos como trompos derechos, Urano decidió que lo suyo era girar de lado. Está inclinado unos 98 grados, lo que significa que básicamente rueda sobre su órbita como si fuera una bola de boliche. Esto no es solo una curiosidad para los astrónomos. Para un explorador humano, esto es una pesadilla logística y psicológica. Debido a esta inclinación tan loca, los polos de Urano reciben más energía del Sol que el Ecuador, pero aún así, el planeta es un caos climático. Imagínate vivir en un lugar donde un polo apunta directamente al Sol durante 21 años seguidos, mientras el otro se queda en una oscuridad total y absoluta por el mismo tiempo. Son estaciones que duran décadas. Si te toca la noche de 21 años, prepárate para una depresión y un aislamiento que ninguna terapia podría curar. Estarías atrapado en una negrura eterna, viendo cómo el resto del universo sigue su curso mientras tú te congelas en el olvido. Y hablando de congelarse, aquí es donde Urano presume su récord más gacho. Es el lugar más frío de todo el sistema planetario. Aunque Neptuno está más lejos del Sol, Urano tiene la temperatura atmosférica más baja registrada, llegando a unos brutales 224 grados bajo cero. A esa temperatura, la palabra frío se queda corta. Estamos hablando de un nivel de congelación donde la actividad molecular casi se detiene. Tu traje espacial, por muy tecnológico que fuera, se volvería tan quebradizo como un cristal delgado en cuestión de segundos. Un simple movimiento de tu brazo podría hacer que el material de tu equipo se hiciera añicos. En Urano, el calor no es algo que se pierde, es algo que simplemente no existe. El planeta emite muy poco calor interno, a diferencia de Júpiter o Saturno, lo que lo convierte en una tumba de hielo flotante que no tiene piedad con nada que intente mantener una temperatura biológica. Si intentaras bajar a través de su atmósfera, te encontrarías con un paisaje de pesadilla envuelto en un color azul verdoso, que aunque se ve muy zen desde lejos, es puro veneno. Ese color viene del metano en su atmósfera, que absorbe la luz roja y refleja el azul. Pero no creas que es un aire limpio. Recientemente, los científicos descubrieron que en las capas superiores de las nubes de Urano hay una presencia masiva de sulfuro de hidrógeno. ¿Sabes qué es eso? Es el gas que huele a huevos podridos. Así que, además de congelarte y asfixiarte, Urano te daría una bienvenida con un olor fétido y tóxico que penetraría cualquier filtro. Estarías muriendo en un entorno que apesta a podrido, rodeado de nubes de amoníaco y metano, en una oscuridad que solo se rompe por relámpagos masivos que ocurren en las profundidades de la atmósfera. Urano, al ser un gigante de hielo, no tiene una superficie sólida donde puedas aterrizar tu nave y plantar una bandera. Si te dejaras caer, pasarías por una atmósfera cada vez más densa hasta llegar a lo que los científicos llaman el manto. Pero no te imagines un bloque de hielo sólido como el de tu congelador. En Urano, el hielo es en realidad un fluido caliente y denso compuesto de agua, metano y amoníaco. Es una sopa supercrítica que te aplastaría con una presión inmensa mucho antes de que pudieras ver qué hay más abajo. Y aquí viene lo más loco. Se cree que en las profundidades de ese manto, la presión es tan bestial que los átomos de carbono se separan y se comprimen hasta formar diamantes. Sí, en Urano literalmente llueven diamantes hacia el núcleo. Pero no te emociones, no podrías ir a recogerlos. Esas piedras preciosas estarían cayendo a través de un océano de fluido electrificado bajo una presión que convertiría tu cuerpo en una pasta atómica en un abrir y cerrar de ojos. La gravedad en Urano es un poco más baja que en la Tierra, un 89%, lo que podría hacerte pensar que caminar o flotar ahí sería fácil. Pero el problema no es la fuerza con la que te jala el planeta.
sino la falta de referencias. En un mundo que gira de lado, con vientos que pueden alcanzar los 900 kilómetros por hora, perderías el sentido de la orientación de inmediato. Los vientos en Urano no son tan rápidos como los de Saturno, pero son igual de destructivos, porque la atmósfera es más fría y densa. Serías arrastrado por corrientes de gas helado a través de un mundo que no tiene arriba ni abajo, donde el sol sale y se pone en lugares que no tienen sentido, y donde las estrellas se ven distantes y frías. Y no podemos olvidar sus lunas y anillos. Urano tiene un sistema de anillos oscuros, hechos de material que parece carbón, que son casi invisibles si no los iluminas directamente. Sus lunas, como Miranda, parecen haber sido armadas por un niño que no sabía usar pegamento. Miranda es famosa por tener los acantilados más altos del sistema solar, con paredes de hielo de 20 kilómetros de profundidad. Si te cayeras de uno de esos acantilados, tardarías como 10 minutos en llegar al fondo debido a la baja gravedad, dándote tiempo de sobra para reflexionar sobre la pésima decisión que tomaste al visitar ese sistema. Todo en el vecindario de Urano se siente fragmentado, violento y extraño, como si el planeta hubiera sobrevivido a un choque colosal en el pasado que lo dejó chueco y traumado para siempre. La radiación en Urano también tiene su truco. Aunque no es tan intensa como la de Júpiter, el campo magnético de Urano es un relajo total. No está alineado con el centro del planeta ni con su eje de rotación. Está inclinado y desplazado, lo que crea una magnetosfera que se retuerce y se abre y cierra de forma caótica mientras el planeta rueda. Esto significa que estarías expuesto a ráfagas de partículas cargadas de forma impredecible. Tu equipo electrónico fallaría de formas raras, mostrando errores que no verías en ningún otro lugar, y tu protección contra la radiación sería un volado constante. Explorar Urano es enfrentarse a la soledad más absoluta. Estás a casi 3.000 millones de kilómetros del Sol. Desde ahí, nuestra estrella es solo un punto brillante que no calienta nada. La comunicación con la Tierra tardaría horas en ir y venir. Si algo sale mal, estás solo en un desierto de hielo azul que huele a azufre y que gira de lado como si no le importara nada. Es un mundo que te ignora, que te congela y que te confunde con su geometría imposible. Urano es el recordatorio de que el universo no tiene la obligación de ser comprensible para nosotros. Es un gigante que duerme de lado en el frío eterno, esperando a que cualquier intruso se atreva a entrar en su atmósfera para convertirlo en un cubito de hielo en menos de lo que dura un suspiro. Pero lo más increíble es que, incluso después de este horror gélido y maloliente, el viaje todavía tiene una última parada. Nos falta el planeta más lejano, el gran azul oscuro, un lugar donde los vientos rompen la barrera del sonido y donde la oscuridad es tan profunda que el tiempo parece detenerse. Si creías que los 900 kilómetros por hora de Urano eran mucho, prepárate, porque Neptuno está a punto de enseñarte lo que es la verdadera velocidad y la furia de un mundo que vive en el borde del abismo solar. Vamos hacia el último gigante, el quebrador de todas las reglas, donde el viento te golpea antes de que puedas escucharlo venir. Llegamos por fin al último rincón de este vecindario infernal, al borde mismo del abismo donde el Sol ya no es más que una estrella brillante pero inútil que no calienta ni el ánimo. Neptuno, el gigante azul oscuro, es el punto final de la lista y, honestamente, es el broche de oro para una serie de mundos que parecen odiar la vida. Si pensabas que después de pasar por el horno de Venus, el polvo tóxico de Marte y los vientos de Saturno ya lo habías visto todo, Neptuno te tiene preparada una sorpresa que desafía cualquier lógica física. Es un mundo de sombras, de un azul profundo que te hipnotiza, pero que detrás de esa calma aparente esconde una furia climática que deja a todos los demás planetas como si fueran principiantes. Neptuno no solo te quiere matar, quiere romper las leyes del sonido y de la materia contigua dentro.
Es el rey de los extremos en la frontera del vacío. Lo primero que te mandaría al otro mundo en Neptuno son sus vientos. Y aquí es donde la cosa se pone verdaderamente loca. En este planeta, los vientos alcanzan velocidades de hasta 2100 kilómetros por hora. Vamos a detenernos un segundo para que proceses ese número. Eso es más rápido que la velocidad del sonido en la Tierra. Si estuvieras parado ahí, bueno, flotando, porque tampoco hay suelo, el viento te golpearía antes de que pudieras escuchar el rugido de su llegada. Serías despedazado por una fuerza invisible que viaja a velocidades supersónicas. Lo más extraño de todo es que, estando tan lejos del Sol, donde casi no hay energía que mueva la atmósfera, los vientos sean los más rápidos de todo el sistema solar. Los científicos creen que esto pasa precisamente porque hace tanto frío que no hay fricción que detenga el movimiento de los gases. Es como una pista de hielo infinita donde el aire simplemente no tiene frenos. Cualquier estructura que intentaras construir, cualquier nave, cualquier satélite que se metiera en esa atmósfera, sería desintegrado por la fricción del aire antes de que pudieras decir, está haciendo airecito. Pero el peligro no se queda solo en la velocidad del viento. Neptuno es un mundo de una oscuridad que cala los huesos. Estamos a 4.500 millones de kilómetros del Sol. La luz que llega allá es 900 veces más débil que la que recibimos en la Tierra. Estar en Neptuno al mediodía es como estar en la Tierra en el crepúsculo más oscuro que te puedas imaginar. Y en ese mundo de penumbra perpetua, el frío es tu compañero constante. Aunque Urano tiene el récord de la temperatura más baja registrada, Neptuno no se queda atrás, con promedios que rondan los 214 grados bajo cero. Es un frío que no solo te congela la piel, sino que detiene cualquier proceso químico en tu cuerpo de forma inmediata. Tus células se cristalizarían y tu sangre se volvería sólida en un parpadeo. Es una muerte silenciosa y azul, envuelta en una neblina de metano que le da al planeta ese color de océano profundo. Y hablando de metano, si te atrevieras a descender hacia las profundidades de este gigante de hielo, te encontrarías con uno de los fenómenos más increíbles y aterradores de la naturaleza: la lluvia de diamantes. Al igual que en Urano, pero con una intensidad que se cree mayor en Neptuno debido a su calor interno, la presión en el manto es tan bestial que las moléculas de metano se rompen. Los átomos de carbono, al verse apretujados por una fuerza que no podemos ni imaginar aquí en la Tierra, se cristalizan. El resultado es que miles de kilómetros por debajo de las nubes superiores caen granizos de diamantes sólidos hacia el núcleo. Imagínate estar atrapado en una tormenta donde lo que cae no es agua, sino piedras preciosas durísimas que viajan a través de un fluido supercaliente y denso. No es una lluvia bonita para hacerse rico. Es un bombardeo de proyectiles cristalinos en un ambiente donde la presión ya te habría convertido en una tortilla, mucho antes de que pudieras ver el primer brillo. Neptuno, como sus hermanos mayores, no tiene una superficie sólida. Es una transición eterna de gas a líquido y luego a un manto de hielo caliente que es más bien una sopa de agua, amoníaco y metano bajo presiones ridículas. Si intentaras aterrizar, simplemente te hundirías para siempre en un océano oscuro y viscoso que se vuelve más caliente y pesado a medida que bajas. El núcleo de Neptuno es rocoso y tiene más o menos el tamaño de la Tierra, pero está rodeado por tal cantidad de masa y energía que llegar ahí es una imposibilidad física absoluta. Estarías atrapado en una caída libre que duraría horas, mientras la presión aumenta hasta que tus átomos se mezclen con el entorno. Es la definición de claustrofobia planetaria. No podemos olvidar a Tritón, la luna más grande de Neptuno, que es un peligro por derecho propio. Tritón es un mundo rebelde que orbita al revés, en dirección opuesta a la rotación del planeta. Es uno de los lugares más fríos del sistema solar, cubierto de nitrógeno congelado, pero lo más gacho son sus criovolcanes. En lugar de lava caliente,
Estos volcanes escupen chorros de nitrógeno líquido y polvo a kilómetros de altura, que luego caen como una nieve tóxica sobre la superficie. Si intentaras refugiarte en Tritón para observar a Neptuno, tendrías que cuidarte de no ser alcanzado por una de estas erupciones heladas que te enterrarían en un desierto de nitrógeno a 235 grados bajo cero. Además, Tritón está siendo jalado lentamente por la gravedad de Neptuno. En unos millones de años, la Luna se acercará tanto que el planeta la hará pedazos, creando un sistema de anillos que dejaría al de Saturno como algo pequeño. Estar ahí es ser testigo de una destrucción en cámara lenta. La soledad en Neptuno es el peligro psicológico final. La Tierra es un punto invisible desde esa distancia. Las señales de radio tardan más de 4 horas en llegar a casa y otras 4 en regresar. Si tuvieras una emergencia, estarías solo por lo menos 8 horas antes de que alguien en la Tierra siquiera supiera que tienes un problema. Es un aislamiento que ninguna mente humana está diseñada para soportar. Estar rodeado de ese azul infinito, escuchando el rugido supersónico de los vientos y sabiendo que estás en el borde del sistema, es una experiencia que te rompería el espíritu mucho antes de que el frío o la presión te rompieran el cuerpo. Después de recorrer estos 7 mundos, la lección es más que clara. El sistema solar es un vecindario precioso desde lejos, lleno de joyas de colores y fenómenos que nos quitan el aliento, pero de cerca es una colección de trampas mortales, desde el calor fundeplomo de Mercurio y Venus hasta los vientos que rompen el sonido en Neptuno. Cada planeta tiene su propia firma de destrucción. No estamos diseñados para estar allá afuera. Somos criaturas de un oasis muy específico, protegidas por una burbuja de aire y magnetismo que es una anomalía en un universo de extremos violentos. Explorar estos planetas no es solo un reto de naves espaciales y combustible, es una lucha contra las leyes más básicas de la naturaleza, que parecen decirnos que nos quedemos en casa. Cada vez que enviamos una sonda o un rover, estamos mandando un pequeño caballero de metal a pelear contra dragones de ácido, radiación y hielo. Y aunque algún día logremos poner un pie en esos suelos extraños, siempre seremos intrusos en un territorio que no conoce la piedad. La Tierra no es solo nuestro hogar, es nuestro escudo. Allá afuera, en el azul profundo de Neptuno o en el rojo tóxico de Marte, el universo sigue su curso sin importarle nuestra existencia, recordándonos con cada ráfaga de viento supersónico que la vida es un milagro frágil en medio de una máquina de destrucción perfecta. Así que, la próxima vez que mires al cielo y veas esos puntitos de luz, admíralos, estúdialos, pero nunca olvides que cada uno de ellos es un infierno único esperando a que un humano cometa el error de acercarse demasiado.